Acá lo que se ve son los desagües de las terminales, largan sus desechos directo al río, sin ninguna prevención, sin ningún control. La verdad que no se sabe bien cada terminal qué es lo que larga. Sabemos que en el río Paraná hay mucha droga que viene navegando en forma oculta. De hecho, hace relativamente muy poco hubo un barco con casi la cantidad de 500 kilos de cocaína. Me llamaba la atención en estos días los diarios de la región de la provincia de Santa Fe que desaparecieron el tema del cargamento de media tonelada de cocaína. Ya habíamos dicho que este era el quinto cargamento de cocaína que en los últimos 5 años salen de los distintos puertos de Vicentín. Los que tienen San Lorenzo, los que tienen Ricardone y Rosario. Es que los grandes negocios del narcotráfico y la exportación de cocaína vienen por los grandes empresarios. Los grandes medios de comunicación generalmente creen que los grandes empresarios es algo así como un sinónimo de honestidad. ¡Mentira! El narcotráfico forma parte de esa financiarización de la economía. Por eso es impresionante cuando vos vas a esos lugares que no solamente tienen guardia privada, sino que prohíben que un representante del Estado, nacional, provincial o municipal, se metan en sus plantas. Son terceros estados. El noticiero central de Radio Universidad. Como decíamos, esta tarde a las... para que quiero ver bien la hora, a las 20, jueves 26 a las 20, en el Teatro de la Asociación de Empleados de Comercio, en calle Corrientes 450, se va a estrenar el documental de Andrés Cedrón, Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. También va a tener fechas en el Cine El Cairo, que en un ratito te vamos a contar cuáles son las fechas. Andrés, además de Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, es el realizador de Las Caracas del año 2012, Cuellos Blancos, el caso Vicentín del año 2024, que ha venido a hablar con nosotros también sobre ese documental, y Brigadistas del año 2005, y ahora vuelve con esta producción independiente. Andrés, ¿cómo te va? Buen mediodía. Gracias por venir y por estar acá. Muchas gracias. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes. ¿Argentina sangra? Sí, Argentina sangra. Bueno, hay un montón de escuchamos y una parte, ¿no? de este tráiler que es bueno, uno de los temas, el narcotráfico, pero bueno, sangra por la evasión, por la fuga de capitales, sangra por toda la producción y la falta de control del comercio exterior, y bueno, intentamos revisar lo que sucede a través del río, y estamos muy contentos de hacerlo en este momento que está la licitación por el río Paraná y la resistencia a la profundización, a la explotación por 25 o 30 años más. Así que bueno, estamos en la lucha. Sos de Buenos Aires, ¿no? Soy neuquino. Neuquino. Sí, vivo en Buenos Aires hace tiempo. Pero sos de Neuquén. Sí, soy de Neuquén. ¿Y cuando conocías el río Paraná? No, me parece que alguna vez había ido a Rosario, pero bueno, con Cuellos Blancos viajé, grabé y después vine muchísimo a presentarla acá. Por suerte, sobre todo en Rosario, me han invitado muchísimas veces a pasarla. Y aprovechamos esas pasadas también para ir registrando parte de esta película. ¿Y con qué te encontraste cuando viste el río Paraná y empezaste a conocer estas historias? Bueno, sobre todo la contradicción esto, ¿no? Está uno desde Buenos Aires o mismo de Neuquén. En Neuquén se da, sobre todo con el tema del petróleo, ¿no? Y acá... Claro. Con el tema de la producción de granos y... Qué saludable que un neuquino compare la soja con el petróleo. Sí, porque es una discusión que, por ejemplo, tiene que ver con las provincias petroleras. Cobran impuestos, las mineras lo mismo, cobran impuestos por esos bienes que se generan, esos bienes naturales que se generan en sus provincias y luego lo venden o se comercializan. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, no se cobra ni por la producción ni por el paso
de la soja, digo a nivel provincia, ¿no? Que Claro. con el 0,5% podría ser un fondo monumental, fenomenal de cantidad de ceros, ¿no? Perdón. Claro, no, y va por ahí. Creo que hemos puesto, en general, el campo nacional y popular se le dificulta un poco el tema del campo, sobre todo, y la producción. Y bueno, nosotros desde Cuellos Blancos hemos, y quizás anticipándonos, porque lo veníamos grabando antes que asumiera Milei, poniendo el foco en el rol del empresario, ¿no? Y sobre todo de las multinacionales y las agroexportadoras. No tanto sobre, creo que eso es una actitud a revisar. Los gobiernos, digamos, de Néstor y Cristina, la relación con el campo era medio ambigua, y me parece que no se puso el foco en el verdadero actor, que es las agroexportadoras, ¿no? Que son las agroexportadoras. Y intentamos nosotros poner el foco ahí y de decir, bueno, quienes no pagan ni IVA son las agroexportadoras. Sí. Los que le retienen el pago de las retenciones a los productores son las agroexportadoras. Entonces le cobran hasta el flete a los productores. Y bueno, revisemos eso, ¿no? Y después quizás ahí tenemos un punto en común entre los ciudadanos comunes o consumidores de alimentos, sobre todo, con aquellos que producen en el campo. Y bueno, después resolveremos los siguientes problemas, pero poniendo el interés nacional por sobre todas las cosas. Veía la película, el documental, y en un momento Luciano Orellano dice algo así, palabras más, palabras menos, lo estoy parafraseando diciendo, por aquí, por el río Paraná, sale el 80% de la producción de alimentos que se va al mundo, y no queda nada en Argentina. Sí, y esa es la contradicción, ¿no?, que vimos en torno al río Paraná. La pobreza que hay, uno iba a decir, vive en Buenos Aires y está, bueno, en las urbes uno en general lamentablemente pasa a ser un paisaje y está muy alejado a la producción, realmente. Y en cambio acá, sobre todo en Gobernador Galvez, que nosotros registramos parte de la película, se nota claramente esas dos caras de producción, de puertos, de frigoríficos, con producción de alimentos y pobreza e indigencia. Entonces, y en torno al río también pescadores que necesitan el río para subsistir, y este proyecto de licitación y que encara una profundización del río hace peligrar también esa subsistencia. Andrés, hay algo que quiero también preguntarte y anclarlo con lo que te preguntaba Licha, ¿de dónde sos? Porque bueno, Neuquén, la cordillera, estás laburando y vivís en Buenos Aires, si bien hay relación en Buenos Aires con el río, pero en definitiva no es nada que ver con lo que estás develando en el documental, ¿no? Preguntarte con qué se encuentra o cómo querés invitar a los oyentes respecto a lo que tiene que ver con la producción de imágenes. Estamos hablando de un documental que también tiene un montón de belleza por mostrar nuestro río, por mostrar todo esto que a algunos nos interesa, nos deslumbra, lo que tiene que ver con la infraestructura y la tecnología aplicada a la producción. Y se puede ver ahí en primer plano el puerto del otro lado, no un portón que dice puerto, sino lo que en definitiva es realmente la operatoria para que esos granos que llegan terminen en Nueva Zelanda, en China, donde sea. Y ahí se conjugan dos cuestiones que me parecen súper interesantes del documental. Agradezco que poder haberlo visto antes. Y cuestiones que son hermosas, te lo digo como rosarino, de poder ver la ciudad, la región, desde el Paraná hacia este lado, hacia el continente, porque además permite y nos aporta grados de sensibilidad, de estamparnos, un grado de sensibilidad, de realismo y realismo de lo más básico. Estamos extrayendo, estamos vendiendo lo nuestro y poco nos está importando, ¿no? ¿Qué reflexión y sentimientos te ha llevado esto de poder pasear, pensar? Bueno, era un desafío que la película
que trata sobre el río Paraná y el recurso del agua, en definitiva, suceda ahí, transcurra sobre el río. Era la dificultad técnica estaba, pero necesitábamos que mucho sucediera en el río, y lo intentamos con Cuellos Blancos, y lo quisimos todavía profundizar más en esta película, y sobre todo, como vos bien decías, ese lado, ¿no? Ese lado desde el agua hacia la orilla, que lamentablemente está negada, y que los rosarinos y todo el Gran Rosario tiene que rebuscársela muchas veces para llegar a la orilla o al mismo al agua. Y también utilizamos mucho el dron para dar dimensión de esas plantas. Exacto, es buenísimo. Y mostrar que ese capital privado que no deja nada, que reporta intereses extranjeros, son plantas de primer mundo, de las más avanzadas. Y claro, que quizás el ciudadano de estas ciudades solo ve en el portón, como vos decías, pero no toman la dimensión que hay adentro, ¿no? Y bueno, un poco poner el foco ahí, ¿no? Como que decíamos antes, y en aquel momento pusimos Cuellos Blancos, retomando un término sociológico, para decir, bueno, estos son los tipos que se disfrazan detrás de una imagen de hombres honorables de negocios, pero en realidad no tienen nada que ver con ser benefactores, como quiso instalar el presidente Milei, o que son buena gente, ¿no? La verdad que dejan bastante que desear. Seguramente hay excepciones, seguro que hay excepciones, pero realmente en la Argentina estamos acostumbrado, el que estudia estos temas, a encontrarse que el primer objetivo de una empresa es evadir, fugar, y tratar de ocultar capital, no pagar impuestos. Bueno, claro. Ahí estamos, en esa disyuntiva, y defender el Estado, defender la soberanía, es contraponer esos dos intereses y hacernos cargo de esa contradicción, que me parece que hay veces que la tratamos de evadir. Hay números que es en vano estar contando todo el tiempo porque es radio, pero son parte de la sustancia del documental, que los contamos habitualmente también en el programa, pero estamos hablando de millones y millones y millones y millones que van a ¿De qué? De dólares. Ok. De millones y millones bien ahí, millones y millones de toneladas, para poner sujeto de dónde surgen los dólares, millones y millones de toneladas de cereales y oleaginosas, y millones de dólares, o que se traducen en millones y millones de dólares, con particularidades hermosas que tienen que ver también con esa tecnología aplicada. Estamos hablando de mega inversiones, por ejemplo, China, Estados Unidos, aunque no creas, en ese tipo de casos sí se fusionan y se unen. Para poner acciones y construir empresas, con megas inversiones en dólares que permiten que estas empresas carguen el mismo barco o 4 barcos en un día, cuando otras empresas, la de al lado, carga un barco cada 2 días. Según la tecnología de inversión, hace que estas empresas también tengan niveles estrafalarios de ganancia. Sumamos a todo esto cuestiones que tienen que ver con la soberanía. No solamente es pensar lo que se produce en nuestras extensiones de tierra, sino también que el documental hace referencia a algo que tiene que ver con una cuestión extremadamente del debate soberano, o debería serlo, que es el Canal Magdalena, por ejemplo. Otro de los temas sustanciales que me parece interesante marcar. Sí, en ese sentido no nos queríamos quedar con la denuncia en sí, sino también ser positivos en la forma de que el documental también ofrezca alternativas en torno a la soberanía y al problema de que hay productores en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que le descuentan el flete de barcos que vienen a cargar acá, y por el tema de la profundidad no lo hacen
lo hacen al 40, al 50%, bajan, pasan por Montevideo, alejándose, digamos, yendo por el camino más largo, y bajando a Quequén a completar la carga. Y esos productores que pagan flete, los hilos y todo, le descuentan al precio de la tonelada aquel viaje que hizo el barco a Montevideo. Al barco a Rosario y vuelta a Montevideo y volver a bajar. Entonces hay incongruencias que hay que exponerlas, y además que si se sigue en ese camino está el tema de la profundización del río, que eso ya conlleva un daño mayor, que no solo es económico, sino es ambiental, que va a ser destruir el recurso y bueno, especies que no van a poderse reproducir. Entonces, la verdad que es muy amplio, y como venían hablando antes, demanda, y ayer la estuvimos presentando en Buenos Aires, y sale el tema de, bueno, tener una propuesta, ¿no? Unos 20 puntos, claro, y que en algunos sean este tema, porque va a ser muy difícil revertir, ¿no? Bueno, ahí aparece el documental, te muestra, te devela. De hecho, Andrés Cedrón acaba de mencionar que Quequén, para la comarca rosarina, Quequén no existe, excepto aparezca o te lo hayan mencionado en el mapa hidrográfico de la Argentina en 4º grado. Después de ahí no hablas nunca más, ni ves nunca más el río Quequén. O si fuiste a Necochea. Claro. O si fuiste, pero tiene que ver con eso, claro. Bueno, turismo, Necochea. Turismo, si fuiste a 4º grado Necochea, o te Necochea, van a decir el puerto de Quequén. No, vamos a comer el puerto de Quequén. Y te vas a pasar, claro, exacto. Exacto, bien. Estamos hablando de el extremo sur de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de uno de los ríos ya de aguas profundas, que de alguna manera tiene la conexión o la particularidad de poder sacar toda la producción de lo que podría ser la Patagonia, o mejor dicho, el norte de la Patagonia, toda la Pampa y la provincia de Buenos Aires fundamentalmente. El documental te interpela, como estarás viendo o estarás escuchando que estoy haciendo este comentario, porque tiene que ver con preguntarnos, ¿siempre los lobbies dan orgullo? Porque en este caso estamos hablando de que Argentina como país, Argentina como país federal, podría haber elegido otro puerto, otros megapuertos mucho más prácticos en cuanto a logística que los puertos de Rosario. Están todos anclados acá, y ahí lo escuchamos a Andrés sobre este punto, por un extraordinario lobby que hizo la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario. Con el peso histórico que ha tenido, logró que el complejo portuario de la Argentina esté montado al norte y al sur de la ciudad de Rosario. Y por ejemplo, Quequén, que aparece como referencia no menor en la estructura de esto que estamos hablando, la logística de la extracción de los cereales y oleaginosas de la Argentina, podría haber sido otra realidad, pero no lo fue. Te escuchamos. Sí, tal cual como decís, se nota mucho en el gobierno de Menem cómo se empezaron a desarrollar aún más el tema de los puertos en lo que se llama el Rosafé, ¿no? Uh-huh. Y lo que a través de los 30 años lo que pasó fue el avance de la tecnología, y los barcos fueron aumentando en tamaño. Entonces ya el calado que hasta Rosario es prácticamente a 32 pies naturalmente, salvo algunos puntos críticos, que esos son los que se dragan, no se draga todo el río, sino algunos puntos críticos, que eso lo explica muy bien Pérez de Contardi, que es un productor que también es economista marítimo, que nos explicó muy bien estos temas, porque además había sido parte del diseño de la hidrovía pues, en aquellos años de Alfonsín, que no tenía nada que ver con tocar el río, sino que la embarcación se tenía que adecuar al río y no al revés. Claro. Cosa que hacen en Estados Unidos, para aquellos que adoran la ciudad del norte. Que miran y que dicen que allá sí, está todo bien y claro, está avanzada, bueno, pues no. Allá, sí, en ese tema no tocan el río, lo hacen con barcaza, regula el Estado, la draga el Estado. Es decir, cuando queremos copiar, copiamos lo malo, lo que nos dicen que tenemos que hacer, pero no copiamos lo que hacen bien, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el transcurso de los años
crecido en dimensiones los barcos y que se genera esta contradicción y cómo el costo se lo hacen pagar no a los productores de esta zona, sino a los que están en provincia de Buenos Aires. Y bueno, como nombraba Pérez de Contardi, tiene mucho valor de ser uno de los pocos productores que denuncia esa solicitada en los diarios, enfrentándose a las agroexportadoras y denunciando que existe un capital que puso el Estado, que fueron los puertos de Quequén, por ejemplo, que tiene 50 pies de profundidad, y ahora hace 30 años lo explota empresas privadas. Claro. Y así siempre, ¿no? El capital de inversión la pone el Estado, y después la explotación por 20, 25, 30 años, como tengo que decir, está pasando en mi provincia, las represas se han pasado de vuelta a manos privadas. Claro. Y no han hecho nada en torno, no han invertido un peso y se quedan explotando por años. Bueno, así se puede replicar en los distintos recursos que tiene la Argentina. Argentina Sangra se estrena hoy en la ciudad de Rosario, en el teatro, en el Cine Teatro, hoy va a ser cine, Empleado de Comercios, que queda en Corrientes 450 a las 20 horas. Hoy a las 20, Argentina Sangra. Habrán visto, y si no pueden buscar Cuello Blanco, que es otra de los documentales anteriores. Argentina Sangra, también podemos pensar, antes de la pregunta de la producción, ayer mencionaste Buenos Aires, hoy estás en Rosario. Nos contaste antes que mañana te vas a Mar del Plata. Y de Mar del Plata volvés a Santa Fe. Sí, el lunes en Santa Fe, en Cine América, a las 20 horas. Hermoso el Cine América. Sí, y el martes en Reconquista, allá en el norte de la provincia, a las 21 en el Cine Teatro Español. Bien, y después la película vuelve a estrenarse en el Cine El Cairo. El Cairo, sí, que tan bien nos recibió con Cuellos Blancos. Va a estar el 9, 11 y 17 de abril. 9, 11 y 17 de abril en el Cine Público El Cairo. Sí, la verdad una alegría volver a contar con ese espacio que, si mal no recuerdo, pasaron 2.000 personas con Cuellos Blancos viendo la película. Bien. Solo 500 el día de la función de estreno. O sea que estuvo a pleno, de bote a bote, la sala, sin Sí. dudas. Bueno, eso es un logarazo. Sí. Por lo pronto, hoy así podés ver la película y podés también multiplicarla con el voz a voz, con el boca a boca, empleados de comercio a las 20 horas. Hoy Corrientes 450. Y si no podés ir hoy, ya empezá a pensar para el 9, el 11 o el 17 de abril. Que vuelve a proyectarse Argentina Sangra en el Cine El Cairo. Hoy, Empleados de Comercio, 9, 11 y 17 en el Cine El Cairo. También vamos a estar en San Pedro, la va a presentar Lalo Mir en San Pedro. Qué lindo. Vamos a estar en Necochea, con la Asamblea por la Soberanía del Puerto Quequén. Bueno, Trelew, un montón de lugares. La verdad que la experiencia de Cuellos Blancos nos abrió un montón de contactos y saben de lo que somos capaces de hacer, que estamos muy contentos. ¿Te gusta ir viajando, presentando la película, tener relación con el público, que la vean y que después te pregunten, te cuenten? Y ahí se cierra. Quizás ya no la puedo ver tanto, no me quedo a la proyección porque uno sufre con algunas cosas y de tratar de ser perfeccionista, pero sí, ahí se cierra el círculo, ¿no? Uno piensa que tiene una utilidad, que está haciendo cine no solo por la necesidad de expresarse, sino por un compromiso con la patria, y bueno, ahí se cierra el círculo y la motivación. Andrés, escuchabas que arrancábamos con Lisandro hablando de la coyuntura, de lo que significan los personajes construidos para hacer política, utilizando el marketing, utilizando y especulando con el show y luego captar votos. Y también hablamos de coyuntura, ¿no? De lo que significa la política económica, social de la República Argentina.
¿Qué nos podés contar? ¿Qué reflexión tenés? ¿Cómo venís viendo y viviendo la producción de cine en la Argentina, la producción audiovisual? También que nos confíes un poco de cómo venís vos en lo personal, con los niveles de producción antes, ahora, qué pasa con los desfinanciamientos, para no quedarnos solamente en el Inca. Sí, bueno, primero decir que Cuellos Blancos fue apoyada por el Inca, mi película anterior, pero no pudo ser estrenada en el Cine Gumón, como suelen pasar todas las películas argentinas, ni en los distintos espacios Inca del país. Tuvimos que hacer un circuito alternativo. Sufrimos una censura que para muchos no la tratan de ver o la tratan de ocultar. Me parece que hay niveles de censura preocupantes, que no solo, bueno, periodistas, colegas de ustedes han sido despedidos, y a nosotros nos ha tocado, en principio. Y esta película sabíamos que no iba a tener apoyo, nosotros queríamos terminarla para esta fecha, que sabíamos que iba a salir la licitación en el Río Paraná, y encaramos una producción independiente con muchas dificultades. La mayoría del equipo técnico somos freelance, trabajamos para otras producciones, y hemos visto caer nuestra actividad muchísimo. A mí se me dificulta mucho volver a acompañar la película como lo hice con Cuellos, porque dejo de trabajar y dejo de tener el sustento para mi familia. Claro. Entonces, la verdad la situación es muy preocupante, y igual me siento honrado de haber sido apoyado por un montón de organizaciones y personas particulares, y sobre todo por el equipo técnico que asumió el compromiso de hacer la película a toda costa y llegar a esta instancia. Me han quedado algunas deudas, pero bueno, con el riesgo que asumí, estoy totalmente convencido que había que hacerlo, ¿no? Que estoy contento igual. Así que nada, esa es la realidad. Uno la está remando, pero entiendo que en relación a la coyuntura y en ese nivel de política y que sea muy superficial, nosotros apostamos a una vieja escuela, y por eso siempre me referencio a mi amigo y maestro Coco Blausten, a la posibilidad que tuve de trabajar con Pino, y bueno, eso es lo que yo sé hacer, y otorgo esa posibilidad, y eso es proyectarla, debatir, y que la película sea artística, que sea atractiva, y también que tenga contenido. Y después a mucha gente me pregunta, che, pero esto, ¿cómo le llegamos a los pibes? Bueno, yo formo, algunos pibes tendrán que traducirla a otros lenguajes. Yo soy de una generación, ya cumplo 47 este año, y es lo que sé hacer, y estoy abierto a tener ese diálogo con otras generaciones, pero bueno, es lo que sé hacer, y me parece que igual es contraponer ese tipo de política con una de profundidad que va a volver. Yo tengo la esperanza de que va a volver la discusión de ideas. Andrés, gracias por acercarte a la radio, por venir a Radio Universidad. La invitación es para hoy a las 20 horas, Corrientes 450, que es el teatro cine de empleados de comercio, el Sindicato de Empleados de Comercio, Corrientes 450, a las 8 de la noche, el estreno en Rosario, en la comarca rosarina, de la película Argentina Sangra, ahondando sobre lo que significa nuestro río Paraná y todo lo que fluye por ahí, que no solamente es agua, sino una tonelada enorme por minutos de dólares y dólares, y que podés ver... No queda ninguno acá. Que no queda ninguno. Que no queda ninguno, ¿no? Y mucho menos en esta mesa. No. Lo único verde es la yerba. Tu campera. Y mi campera, claro, nada más que eso. Andrés, entonces, Sí. Hoy a las 8 en Empleo de Comercio. Sí, si uno, dijimos las dificultades que tenemos en el sector del cine, y sobre todo de este tipo de documentales políticos, es pedirle a la audiencia que asista y que apoye el cine. No pedimos plata, sino que vaya a verla y la discuta y lleve gente a la sala.
Argentina Sangra, gracias por venir a la radio. Gracias a usted, Seguimos un en placer. contacto. Argentina Sangra, que además tiene algunas voces conocidas, como por ejemplo Germán Mangione, periodista de San Lorenzo, Sí. que hemos hablado y ha estado aquí en nuestros estudios. Otra voz conocida, recién escuchabas al periodista y actual diputado provincial Carlos del Frade. Luciano Orellano también está. Sí, también Luciano está. Orellano, Bueno, con quien hemos hablado, y la película Está inspirado Está inspirado en el libro de Luciano. de Luciano Orellano. Exacto. Y así tantas otras voces que en definitiva van describiendo lo que pasa a metros nuestro, a metros, pero entre no querer saber, no informarnos. ¿Viste cuando vas a la costanera central y ves un barquito? ¿Qué está pasando? Barco gigante, que suele tener 2 colores, rojo y negro, habitualmente. Todo leproso. No, querés decir, ahí, querés llegar ahí. no me lleves a ese terreno que me van a chicanear por WhatsApp. Que marca la profundidad que tiene el barco según la carga que tenga. Cuanto más rojo se vea, está vacío. Cuanto menos rojo se vea, es porque está ya lleno. Entonces, cuando veas eso, bueno, ahí se están llevando los miles de millones de dólares que facturan las agroexportadoras en nuestro suelo. Quiero ver el documental de Argentina Sangra. Hoy no llego a la función, recién escucho la fecha del Cine El Cairo. Otras fechas no hay. No existe la manera de que este material llegue a las escuelas secundarias, por ejemplo. Nos pregunta Martín del 2621. En mi escuela primaria, no, este mensaje no. Estuve en Cuellos Blancos, en el estreno de Cuellos Blancos. Gracias, ojalá vayan a las escuelas. Y nos cuenta también el oyente del 0778. En mi escuela primaria nos llevaban a ver Tire Die. Tengamos en cuenta que Tire Die es uno de los documentales que hizo Fernando Birri, el santafesino Fernando Birri, y que es de alguna manera, si no me equivoco, el documental fundacional del documentalismo de la Argentina. Gracias por esa anécdota que nos cuentan del 0778. Argentina Sangra, hoy a las 20 en Empleado de Comercio. Andrés, gracias. Muchas gracias. Son el momento de la tanda. ¿Vamos? Vamos. Vale.